Estimados alumnos EARChile, en esta clase continuaremos con estadística y veremos el tema de distribución normal. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con variables aleatorias cuantitativas discretas. ¿Recuerdan lo que era una variable discreta? Bueno, eran aquellas que solo podían tomar valores enteros. Por ejemplo, la edad de las personas. Nos faltaría analizar variables aleatorias cuantitativas continuas. ¿Recuerdan lo que era una variable aleatoria cuantitativa continua? Eran aquellas que podían tomar cualquier valor de los números reales. Por ejemplo, números decimales, puede ser el peso de las personas. Entonces, en esta clase analizaremos esta situación. Resulta que cuando nosotros queremos estudiar una población, la población era aquella parte del universo que pretendíamos estudiar. Queríamos estudiarle alguna característica. Esa característica se llamaba variable aleatoria. Resulta que puede ser muy grande, entonces nosotros debemos extraer muestras. Y lo que hace el estadístico es estudiar en realidad la muestra. La muestra debe ser representativa de la población. Y en realidad nosotros podríamos sacar eventualmente varias muestras y estudiarlas a fin de obtener una mejor estimación de lo que pasa en la población total. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la media aritmética, nosotros en realidad la estudiamos la media pero de la muestra. Nosotros quisiéramos que esa media aritmética fuera la misma que representa a la población. Para diferenciarla le vamos a poner que la media de la población es mu. Entonces decimos que este parámetro es un estimador del parámetro real de la población. Recuerden que nosotros podemos estar estimando la media aritmética, podríamos estar estimando la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, en fin, cualquier parámetro estadístico. En este caso, en general, lo que queremos estudiar es la media aritmética. Entonces, nosotros recurrimos al concepto de intervalos de confianza. Intervalos de confianza significa que si la media aritmética de la muestra representa o no representa a la media de la población y entre qué intervalo. Entonces tenemos esta expresión matemática que dice que la media aritmética va a ser más o menos este valor. Este valor se le llama el error. K por la desviación típica de la muestra, por eso le hemos puesto S minúscula a la desviación típica de la población. Para diferenciarla de la muestra le pondremos sigma minúscula, partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso es lo mismo que escribir lo siguiente: el promedio menos el error hasta el promedio más el error. Es decir, tenemos un intervalo en donde es probable que esté el valor real de la población. Para calcular el valor K en este nivel solamente recurriremos a la información de esta tabla. A veces acá se le denomina también Z alfa medios. Nosotros no calcularemos K, solamente utilizaremos esta tabla. Significa que, por ejemplo, si yo quiero
estimar el intervalo en donde se encuentra realmente la media aritmética de la población con un 95% de seguridad. Es decir, un 95% de confianza, entonces deberé utilizar el valor de K de 1,96. Observen que si tengo un 95% de confianza, significa que tengo un 5% de probabilidad de que el valor real de la media de la población no esté en ese intervalo. El ejemplo del texto, cópienlo en su cuaderno, dice así: ¿cuánto tiempo permanecen hospitalizados los pacientes de un sistema de salud? Para averiguarlo, se extrae una muestra de 80 pacientes. Voy a hacerlo aquí. Una muestra de 80 pacientes, de los cuales se determina que en promedio han permanecido hospitalizados 2,5 días. Espero vayan copiando este ejemplo en su cuaderno. Y se ha encontrado que su desviación típica estándar es 4 días. Y dice, con un nivel de confianza del 95%, determine cuántos días estaría hospitalizado un paciente del servicio público o del servicio total de salud. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra expresión. Voy a borrar estos valores. Yo los tengo previamente calculados. Y decimos 2,5 más menos 95% corresponde a un valor de K de 1,96 por la desviación típica que decía que era 4 días partido en la raíz cuadrada de la muestra, que era 80. Eso nos da el intervalo 1,62 hasta 3,38 días. Es decir, un paciente del sistema de salud estaría hospitalizado entre 1,62 días hasta 3,38 días como máximo. Yo puedo afirmar eso con un 95% de confianza. Es decir, puedo estar equivocado en un 5%. Si hago eso en la recta numérica, significa que cualquier número entre estos valores puede ser la media de la población. Es decir, un paciente podría estar solo 2 días. Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución normal específicamente. La distribución normal es una distribución de probabilidad. Distribución se le llama porque es en realidad una función. Nosotros recuerden que estamos estudiando la variable continua, nosotros a nuestra variable continua le asignamos una función. ¿Recuerdan el tema de funciones? Le asignamos una función, pero una función de probabilidad.
una función de probabilidad. Bueno, espero no haberme salido del margen de la cámara. Una función de probabilidad. ¿Recuerdan ustedes lo que era probabilidad? La regla de Laplace decía que la probabilidad de ocurrencia de un evento o suceso A eran casos favorables partido en los casos totales. Por ejemplo, copien esta pregunta en su cuaderno. Dice: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 4? Pongan pausa y respondan. Bueno, esta pregunta, aplicando la regla de Laplace, sería: al lanzar un dado tengo 6 resultados posibles. Lo pongo aquí abajo. Eso se llamaba el espacio muestral. De esos 6 resultados posibles, solo me sirven 2, 5 y 6. Por lo tanto, si lo simplificamos, quedaría un tercio. Si lo divido, quedaría 0,3 periódico. Si lo multiplico por 100, quedaría 33,3 periódico por ciento. Así era el tema de probabilidad. Observen que podemos expresarla de distintas maneras. La probabilidad siempre era un número entre 0 y 1. La probabilidad total era 1. ¿Recuerdan? Bueno, la notación de esta función de probabilidad que les hablaba es así. X sería una variable acumulada. Entonces esto se le da así: probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que 0,8. Esta otra se leería así: probabilidad de que nuestra variable esté entre 0 y 0,02. Hay muchos tipos de distribuciones de probabilidad. La más común es la que se llama distribución normal o gaussiana, en honor al matemático Gauss. Es una distribución que, si uno la grafica, se forma esta campana. Es común en la naturaleza ver que los fenómenos naturales están asociadas a esta forma de campana. Tiene unas características especiales esta distribución. Observen que tiene un punto aquí máximo. En ese punto está lo que le llamamos la media de la población. A partir de esa línea, nosotros podemos ver que es simétrica, es decir, el lado derecho es exactamente igual que el lado izquierdo. Esa es una característica notable. Estas de aquí son estas pequeñas áreas de aquí, se les llama las colas de la curva o los extremos. Y observamos que son poquitos los valores, es muy chiquitita estas áreas. La distribución normal tiene pocos valores extremos, casi todos están agrupados en torno a la media. Si tenemos el primer sigma de desviación típica, este sería mu más sigma, y acá sería el intervalo como parecido al de confianza, y aquí estaría mu menos sigma. O sea, con un sigma de desviación, aquí quedan agrupados el 68,3% de los datos.
Es decir, cuando yo tengo un nivel de confianza de solo un sigma, voy a tener el 68,36%, perdón, el 68,3% de la muestra incluida. Si tengo 2 sigmas de desviación, voy a tener un 95,5% de los datos. Y si tengo 3 sigmas de desviación, voy a tener un 99,7% de los datos incluidos. Ahora, esta distribución la podemos anotar de la siguiente manera. La notación va a ser así: una n, la media y la desviación típica. Entonces, cuando veamos esta expresión, vamos a pensar, me están hablando de una distribución normal con media mu y desviación típica sigma. Otra característica de esta curva gaussiana es que el área total de la curva, debajo de la curva, esta área es la probabilidad total, es decir, probabilidad 1. Toda el área bajo la curva significa probabilidad 1. ¿Ya? Ahí. Voy a borrar ahora acá, pero hayan copiado todo eso. Bueno, ahora lo que sucede es que a veces queremos comparar curvas normales o distribuciones normales de diferentes muestras. A veces no basta con solo tomar una muestra, necesitamos más muestras con tal de estimar lo mejor posible el parámetro de la población. Entonces, los matemáticos han construido unas tablas y han hecho unos programas computacionales a fin de estandarizar las curvas normales. Se hace lo que se llama una tipificación de la variable, o normalización o estandarización, y la cambiamos por otra variable z. ¿Cómo lo hacemos eso? A la variable con la cual estamos trabajando, en este caso la media aritmética, le restamos la media poblacional y lo dividimos por la desviación típica de la población. De esa manera estandarizamos nuestra variable. Al hacer esto, la distribución normal se convierte en la siguiente: normal 0, 1. Es decir, cuando nosotros tipificamos, inmediatamente la media pasa a ser 0 y la desviación típica pasa a ser 1, solo haciendo ese cambio. Y obtenemos una curva estandarizada. Ahí. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos ocupar tablas de distribución normal, o ocupar programas computacionales. Nosotros nos vamos a focalizar en el uso de las tablas, ¿ya? Entonces,
Las tablas en general nos dan la probabilidad de valores menores que la variable z. Por ejemplo, tenemos en este lugar el valor de z. La tabla nos va a dar esta área. Recuerden que el área total de la curva es 1. Entonces, esto significa, esta área significa la probabilidad de que mi variable sea menor o igual que z. Si yo no quisiera esa probabilidad y quisiera la probabilidad de que mi variable sea mayor que ese valor, lo único que tendría que hacer es a la probabilidad total restarle esta área. Y así obtendría el área de esta parte. Este valor lo puedo leer en tablas y se lo resto a 1. Ahora, si por ejemplo yo deseo encontrar... el problema con las tablas es que a veces no me dan los valores negativos. Por ejemplo, aquí está media 0. Y por ejemplo, yo hago mi cálculo y me da un z negativo por aquí. Y resulta que voy a buscar a las tablas y busco un valor de z negativo y no hay. Entonces ahora ocupamos el hecho, porque yo ando buscando, supongamos, en algún problema, esta área. Voy a la tabla, me encuentro con la sorpresa de que no hay valores negativos para z. Entonces ocupamos el hecho de que esta curva es simétrica. Por lo tanto, el valor de menos z, yo busco z positivo. Y esa área es la misma que esta área de acá. Entonces, calcular esta probabilidad de que mi variable sea menor o igual que menos z, es exactamente igual a calcular la probabilidad de que mi variable sea mayor o igual que z positivo. Entonces, aplicamos lo que les enseñé anteriormente y decimos lo siguiente. Yo voy a mi tabla de distribución normal y la tabla me va a arrojar la probabilidad de que mi variable sea menor o igual que z, es decir, me va a arrojar el valor de esta área. Pero yo no quiero esa área, quiero esta otra. Entonces, yo sé que la probabilidad total es 1. Entonces, a 1 le resto esta probabilidad, que me la da la tabla. Y eso me va a dar esto, la probabilidad de que mi variable sea mayor o igual que z minúscula. El uso de estas tablas de probabilidad, lo único que requiere es un poco de práctica. Vamos a ver unos ejemplos. En todo caso, yo les anexé material complementario con videos en donde explican nuevamente esto con lujo de detalles. Veamos unos ejemplos. Anoten el siguiente ejercicio. Dice:
En un consultorio la estatura de los bebés se distribuye normalmente con N46,2. ¿Cuál es la probabilidad que la estatura de un menor, de un bebé, sea inferior a 46 centímetros? Piensen en este ejemplo, pongan pausa al video y determínenlo. Bueno, la pregunta debemos escribirla de manera matemática. La distribución normal, eso significa que la media es 46 centímetros en este caso, porque es estatura de unas guaguitas, y la desviación típica son 2 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable, estatura de bebés, ustedes tienen que entender bien las cosas, mi variable es la variable aleatoria continua, estatura de los bebés? Entonces, la probabilidad de que mi variable sea menor o igual que 46 centímetros. Esa era la pregunta. Entonces, ¿yo puedo recurrir a las tablas? No puedo recurrir a las tablas. ¿Por qué? Porque la distribución normal no está tipificada, no está estandarizada. Esta no es estándar o tipificada. Yo tendría que cambiar esto, mi X, por un Z. ¿Cómo lo hago? Bueno, a la media, ¿cierto?, le resto el valor y luego lo divido por S. Entonces, aquí tengo que pensarlo de otra manera. No puedo usar tablas. ¿Ya? Entonces, el hacer el dibujo de la normal muchas veces nos ayudará a responder preguntas de este tipo. La media es 46 aquí, centímetros. Como es la media, yo sé que los valores superiores son simétricos a los valores inferiores. Por lo tanto, aquí se encuentra el 50% de los datos. Y acá también el 50% de los datos a partir de la media. Por lo tanto, la probabilidad de que al elegir uno de estos bebés tenga menos de 46 centímetros va a ser de 50%. Es decir, 0,5. Bueno, anoten el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las siguientes distribuciones normales? Entre esa y esa y entre esa y esa. Pongan pausa al video y respondan. Muy bien, si nosotros graficamos esa, obtenemos que esta distribución normal es bastante alargada. ¿Por qué? Porque tiene poquita desviación estándar. En cambio, este tiene gran desviación estándar. Sería así. Les dejo planteado el segundo ejercicio. Vean el material complementario
hagan la guía